Pues nada, reanudamos la segunda sesión de esta tarde del curso de otoño y bueno, lo vamos a hacer cambiando completamente hasta de tiempo. Ya esta vez vamos a dar un salto hacia atrás, pero va a ser muy interesante, ya veréis. Tenemos la suerte de que nos acompañe María Limón Belén. Ella es profesora titular del Departamento de Filología Griega y Latina de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla. Su especialidad de investigación son las inscripciones latinas en verso, sobre las que tiene diversas obras publicadas, entre ellas una obra recientemente aparecida titulada Inscripciones en verso y dónde encontrarlas, que está ya circulando y, bueno, como digo, tiene escasamente un mes o algo así, ¿no, María? Acaba de salir. Ella pertenece al grupo de investigación Epigrafía y Filologías Latinas. Y además, y eso es una de sus facetas muy interesantes, es una gran defensora de la necesidad de divulgar la ciencia que hace y que se hace en las humanidades a través de las herramientas que tenemos ahora, a través de las redes y a través de las plataformas que se lo permiten. Si os interesa buscarla, su perfil de Instagram, Magista Severa, es un perfil activísimo en el que vais a encontrar, además, ella combina su faceta de investigación sobre cuestiones del mundo latino, sus epigrafías, viajes, todas las visitas que hace, los libros que lee, con cuestiones de su vida cotidiana. Por tanto, lo consigue hacer muy ameno y muy interesante y realmente está haciendo una labor importantísima para hacer entender al mundo en el que vivimos que las humanidades y el griego y el latín, ¿no?, que siempre han sido consideradas desde hace tanto tiempo aquellos estudios que hay que ir abandonando, son fundamentales para entender el mundo en el que vivimos. Entonces esa es la gran batalla que lleva a su cuesta Magista Severa. María, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y, bueno, te paso la palabra. Muchas gracias, Rocío. Gracias por la invitación, que venía hoy pensando, ya fue hace muchísimo tiempo, lo tenemos programado desde hace mucho tiempo. Es para mí una enorme alegría estar aquí hoy en este curso tan interesante, bueno, que da voz o que la recupera sobre todo de mujeres, ¿no?, que no han sido lo suficientemente valoradas. Y en mi caso abriremos hoy una ventana, como ya ha avanzado Rocío, a la antigua Roma. Me gustaría empezar con esta imagen. Es un prólogo de una historia de Roma reciente, me la leí hace poco pensando también en mis clases, en la que la autora recoge esta anécdota, una anécdota en la que se le pregunta a unas mujeres ya hace tiempo al profesor de su universidad que por qué no incluye a las mujeres en esa asignatura de historia de Roma, y el señor pues les contesta que lo mismo daría hablar de mujeres que de un perro en este caso, porque ninguno de los dos son relevantes en la historia. Podríamos hacer el gran resumen del papel de la mujer en la historia. Ha importado lo mismo que un perro. En el caso de las escritoras latinas es perfectamente extrapolable hasta el punto de que la imagen que tenemos o la idea que tenemos de la literatura latina femenina escrita por mujeres es esta, un vacío enorme. Y eso es lo que os voy a enseñar hoy. Hay pocas piezas que van rellenando ese vacío, pero es un vacío que se explica precisamente por el enfoque el enfoque que se le ha dado a la historia escrita, dirigida y manipulada por los hombres, un enfoque completamente masculino, ¿no? Pero bueno, como vamos a ver, podemos sacar un poco de luz. Empezamos un poco viendo cuál era el papel de la mujer en la antigua Roma, porque es lo que va a determinar precisamente su no presencia como autoras literarias o que no se hayan conservado, porque escribían, como veremos, ¿no? Esto es otra generalización que se puede encontrar en cualquier libro sobre historia o la vida de la antigua Roma, que siempre nos dice que, a diferencia de la mujer en Grecia, pues la mujer romana no vivía recluida en casa, y eso es verdad. La mujer en Grecia vivía recluida en esa parte de la casa que llamamos gineceo, prácticamente pues de ahí no salía. ¿La mujer en Roma tenía otra libertad? Sí, pero era una libertad solo aparente, es decir, no es que la mujer en Roma pudiera salir y hacer lo que le placiera en cada momento y acompañarse de quien ella quisiera.
ya estamos con él. Bueno, como os digo, había una libertad, sí, pero si tú querías entrar dentro de los cánones sociales y acatar las costumbres morales de la época, había una serie de comportamientos que no te podías permitir, ¿no? Esos comportamientos, entre otras cosas, los resume esta frase de Cornelio Nepote, un historiador. Os voy poniendo las fechas porque entiendo que no tenéis por qué ubicarlos en el tiempo. Y que dice, pues, básicamente que quien de entre los romanos se avergüenza de llevar a su mujer a un banquete. Es una crítica, es decir, es que lleváis a las mujeres a los banquetes. Esto resume un pensamiento de la época según el cual, pues, la mujer, entre otras cosas, no podía compartir espacios con hombres, no podía asistir a los banquetes, si iba no se podía sentar en esos lechos que estamos acostumbrados a ver en las películas. La mujer no se podía tumbar ahí, eso estaba fatal visto, ella se sentaba en todo caso en una silla al lado. Y luego está lo de beber vino una mujer no. En realidad creo que esto es una pauta que se ha ido perpetuando hasta hace muy poco, está muy mal visto que la mujer beba, no es lo mismo que beba un hombre, ¿no? Entonces, ¿para qué estaba la mujer en Roma? La mujer en Roma estaba para ocuparse de la casa y de los niños, punto. Y de vigilar un poco, organizar a los esclavos, el trabajo de la casa. Bueno, ojo, inciso, estamos hablando de la mujer de la élite, ¿vale? La mujer del pueblo pues sobrevivía como pudiera y hacía lo que podía. Cuando hablamos de mujeres escritoras, evidentemente nos estamos ciñendo a la mujer de la élite, porque es la única que puede tener educación como para poder componer algo medianamente, bueno, alguna composición literaria, ¿no? O escribir. La mujer de la no élite sabía escribir, sí, pero una escritura más para uso cotidiano, un saber hacer las cuentas o llevar la contabilidad de la casa o de lo que sea, si se dedicaba un poco al comercio o al intercambio de bienes, a lo que fuera, pero era todo muy, muy básico, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de educación en la antigüedad, de cómo era la casa, que si la mujer se ocupaba de los hijos, siempre nos referimos a la élite, porque además es a quienes se refieren las fuentes están escritas por la élite y hablan de ellos mismos, no van a hablar del pueblo llano y soberano, ¿no? Perdón, he pasado antes de tiempo. Ahí veis que las mujeres recibían una educación básica que podía ampliarse en función de la posición de la familia. En general, cuando la familia... Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, visiones de Plinio el Joven, sobre la mujer en sus cartas, en la que se va dejando ver cuáles eran esos preceptos, esos comportamientos que se esperaban de una mujer, ¿no? Él dice de alguien de 14 años que ya estaba casada, por cierto, porque se la compara con una matrona, que ya combinaba la prudencia de una anciana, la seriedad de una matrona, la dulzura de una niña, porque es una niña, con la discreta prudencia de una muchacha. Es decir, esta chiquilla ya estaba casada y estaba haciendo el papel para el que había sido educada de madre y esposa ideal. Luego habla respecto a las mujeres que, una vez quedadas viudas, no se habían vuelto a casar, ¿no? Y a las que se honraba, según él, con la corona de la honestidad. Se creía, dice, que la más auténtica prueba de honestidad que podía dar una esposa era no presentarse en público, lo hemos visto antes, y tenía por cosa cierta que casarse muchas veces era señal de incontinencia. Porque un señor lo podía hacer y la mujer no. Bueno, pues volvemos un poco a esta visión masculina de todo, ¿no? Al final eran también los hombres los que hacían las leyes que constreñían y sometían a las mujeres también, ¿no? Todos estos preceptos morales que nos ha conservado la tradición manuscrita lo vemos muy bien en las inscripciones a las que ya Rocío os ha dicho que yo me dedico. En esta, por ejemplo, que es una inscripción funeraria a una mujer que se llamaba Paula, normalmente las inscripciones contienen pues algunos calificativos para ensalzar la figura de la persona que fue, ¿no?, que está ahí enterrada. En este caso, ¿qué se nos dice de Paula? Fue casta, se ocupó de su casa, hizo la lana. Esas tres pautas eran lo que resumía el papel de la mujer ideal en Roma: ser casta, estar en tu casa y tejer, como Penélope, ¿no?, todo el día ahí. Es decir, no tener contacto con el mundo, ¿no? Aquí hay otro sarcófago que ha sido reutilizado como macetero, como bien ves ahí,
Es la inscripción funeraria o el sarcófago de Amímone, que era esposa de Marco, de la que se nos dice que era óptima y hermosísima, pero además lanífica, que es un adjetivo muy bonito, que significa que hacía la lana, trabajaba la lana. Pía, púdica, eso no hace falta que lo diga. Frugi es una persona austera. Casta igual y domiceda. Domiceda es otra palabra muy bonita en latín que no tiene traducción al español, que es señora de su casa, que cultivaba su casa. Es decir, ambas inscripciones nos dejan ver precisamente cuál era el ideal de mujer en la época, ¿no? Para que luego nos digan que tenían libertad, ¿no? Gallo Plinio, otra vez Plinio, el joven, nos habla de su tercera y última mujer. Tercera y última porque él se muere. La chica tenía 16 años, él pues como 30, 40 más, ¿no? Saluda a Calpurnia Íspula, que era la abuela de esta chica, porque su padre había muerto y ella la había criado. Señora que era amiga de él y la casan con él. No pasa nada, si era lo normal, ¿no? Entonces le dice a ella, como eres un modelo de piedad y amas a tu excelente y devotísimo hermano, que es el padre de la chica que está muerto, ¿no?, y quieres a su hija como si fuese tuya, no dudo que te será de la mayor alegría saber que ella es tan digna de su padre como de ti y de su abuelo, es decir, lo estás haciendo bien, ¿no? Y ahora dice, es extraordinariamente inteligente y recatada, me ama, lo que indica su pureza, es decir, bueno, está haciendo el papel, ¿no? Añade a esto el interés por los estudios literarios que le ha inspirado el amor que siente por mí. Guarda copias de mis obras, las lee una y otra vez, incluso las aprende de memoria. Ella misma, cuando haga una lectura pública, se sienta en un lugar próximo, oculta por una cortina, es lo que hemos dicho de que no mezclarse con los hombres, y escucha atentamente los elogios que recibo. Incluso ha puesto música a mis poemas y los canta con su cítara, que no le ha enseñado a tocar ningún artista sino el amor, que es el mejor de los maestros. A mí me perdonáis, pero a esta señora para tocar la cítara había recibido muchos años de formación. Es decir, señor Plinio, a esta muchacha, su abuela, la ha educado para quererte a ti o a cualquiera con el que le hubiera tocado casarse a sus 16 añitos, pobrecita mía. Y ese es el papel de la mujer, el que está describiendo Plinio aquí, el ser una esposa devota de su marido y tener la suficiente formación como para compartir la vida con él en términos intelectuales, porque los hombres sí recibían formación, los hombres de la élite. ¿A qué se enseñaba a las chicas? A leer, a escribir, bueno, se les enseñaba la literatura para poder leer y opinar, se les enseñaba música, a cantar, porque los poemas se cantaban, algún instrumento, se les enseñaba a bailar y luego cosas tan absurdas como nosotros, pero que se ha estado haciendo hasta hace nada, como a andar con propiedad o a mantener una conversación. O sea, era motivo de elogio entre los romanos el hecho de que una mujer que se te sienta al lado tenga una buena conversación. Pues mis alumnos se ríen mucho porque les digo, si esto es como ver Downton Abbey, ¿no? Se sigue valorando mucho que el que tengas al lado pues sepa conversar, pues la mujer estaba para eso, ¿no? Y ya el último párrafo pues nos resume un poco, bueno, por estas razones me dejo llevar por la más firme confianza de que la armonía entre nosotros será perpetua y mayor cada día. Pues a ver, si no le queda otro remedio, ¿no? Pues no ama en mí ni me da ni mi cuerpo, que poco a poco va decayendo y envejece, sino mis aspiraciones espirituales. Y no esperaría otra cosa de la que has sido criada por tus propias manos, enseñada con tus preceptos, que nada ha visto en tu compañía sino lo que es santo y honesto, y que en fin ha aprendido a quererme de acuerdo con tus enseñanzas. Es que lo está diciendo en la isla, a la mujer se la educaba para esto. Volvemos a la educación, entonces había distintos pasos, ¿no? En la edad infantil, niños y niñas crecían juntos en casa, ahí no había diferencia. Cuando estamos hablando de ricos, pues normalmente tenían un preceptor en casa que les daba lecciones a los dos, bueno, a los dos juntos, a ambos sexos, porque había probablemente más de dos, ¿no? Había escuelas, pocas, sobre todo lo que había en Roma era una especie de profesores particulares que daban clase bien a domicilio o bien en sitios públicos, tenían su grupito, ¿no?, de alumnos. Luego, los estudios primarios, la educación ya se separaba por sexos. ¿Por qué? Porque era una educación enfocada al papel que cada uno de ellos iba a tener en la vida. Los hombres se iban a dedicar al ejército y la política y, por tanto, tenían que aprender oratoria, aprendían pues literatura, filosofía, todo aquello que les sirviera, además del ejercicio físico y el entrenamiento.
Y las chicas pues aprendían todo esto que venimos viendo, literatura, también siempre en función de la familia, es decir, una familia podía tener mucho dinero pero no considerar que la mujer tuviera que tener formación, entonces no se la daban, y otras en general pues sí, ¿no? Eran formadas en literatura tanto griega como latina, en muchos casos sabían griego. Aprender griego en Roma es como aprender inglés hoy, era una lengua. Lo que pasa es que hoy es una lengua de comunicación, en la antigüedad el griego era una lengua de cultura, había esa pequeña diferencia. Y luego pues la música, el canto, danza y tal, ¿no? Y por supuesto pues a tejer, a llevar la casa y demás. Cuando una mujer sacaba los pies del plato, como estas dos que tenemos aquí, que son Livia, mujer del emperador Augusto, Agripina, madre del emperador Nerón, quizá no sepáis nada sobre ellas, pero los nombres os tienen que sonar seguro, ¿no? Era siempre objeto de crítica, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto Livia como Agripina ocupan un papel en la sociedad que no está destinado para ellas. No se espera de una mujer que alcance cotas tan altas de poder y de influencia como las que alcanzaron Livia y Agripina. Livia casa con Augusto, y Augusto es él mismo, por motu propio, como se dice, quien le concede esa libertad a su esposa y esa independencia como para tener negocios propios, por ejemplo, cosa que una mujer no podía tener, su propio dinero, y sobre todo la escucha y le deja asesorarle a él sobre asuntos de Estado. ¿Qué pasa? ¿Cómo va a estar una mujer asesorando sobre asuntos de Estado? ¿Estamos locos, por favor? Pues nada. ¿Cuál es la historia, cuál es la imagen que nos ha dado la historia de Livia, la historia antigua, ¿no? Los historiógrafos como Tácito, como Suetonio, como Dion Casio? Pues la imagen de una señora pérfida, asesina, ambiciosa, es decir, bueno, lo peor de lo peor, ¿no? ¿Fue tan mala como nos cuentan? Pues probablemente no, y eso es algo que en los últimos años los historiadores recientes están intentando cambiar la visión que se da tan negativa de estas mujeres por el mero hecho de que eran mujeres influyentes, y eso estaba muy mal visto, ¿no? ¿Acaecieron muertes infortunadas y sospechosas alrededor de Livia? Sí, pero eso no quiere decir que fuera Livia la autora. La gente se moría con mucha frecuencia en el mundo antiguo, pues de una fiebre, de lo que fuera. No todo estaba provocado por un veneno repentino, ¿no? Igual Agripina se la conoce como una mujer desmedidamente ambiciosa porque hizo lo que fuera para que su hijo ocupara el trono. Bueno, hasta ahí podemos estar de acuerdo. Agripina tuvo una juventud difícil, es desterrada por Calígula, matan a muchos miembros de su familia, ella sobrevive su hijo y se casa con Claudio, con el emperador Claudio, que era su tío. Para las fuentes, bueno, pues una atrocidad, ¿no? Casarse con su tío, que era algo que los romanos hacían frecuentemente, casarse entre parientes, tampoco pasaba nada. Y bueno, pues consigue al final, no sabemos si con más insidias o menos, que Claudio, que tenía un hijo natural, pues nombre a Nerón heredero por encima de este. Bueno, hasta ahí podemos estar de acuerdo con la historia, ¿no? Luego se nos olvida que los años más prósperos del gobierno de Nerón fueron aquellos en los que Agripina estuvo como consejera de su hijo, que era muy joven. Ella le buscó los mejores preceptores y consejeros, entre ellos estaba, por ejemplo, Séneca, que era cordobés, Séneca, al que luego Nerón pues invita a suicidarse, ¿no? Como todos sabemos. Pues ¿qué pasa? Que llega un momento en que Agripina se convierte en una amenaza para todos aquellos señores que rodeaban a Nerón, para el propio Estado, para los senadores, sobre todo para esos, como digo, esos preceptos morales, ¿no? Según los cuales pues una mujer no puede dejar el ámbito privado para introducirse en ese ámbito masculino y público y obtener el poder porque se está equiparando a un hombre. Eso no se puede permitir. El desenlace fue que Nerón asesina a su propia madre. Y hasta ahí, ¿no? La historia. Y, bueno, pues figuras como ellas, o como la de Mesalina también, a la que me referiré luego por otros asuntos, pues completamente denostadas a lo largo de la historia, ¿no? Y que simplemente reflejan esa amenaza del poder femenino frente a una posible emancipación que los hombres no querían de ninguna manera, ¿no? Hemos dicho que las mujeres escribían, incluso las de las no élites. Vamos a verlo, ¿no? Nos vamos a ir al Muro de Adriano, que es este que tenéis aquí.
muro que se construye en tiempos del emperador Adriano para separar la frontera entre lo que hoy es Inglaterra y Escocia y para contener el avance de muchos pueblos que ellos llamaban bárbaros y a los que ya no les interesaba, bueno, pues conquistar, pero que molestaban continuamente pasándose de un lado a otro, ¿no? El muro hoy día se puede recorrer como el que recorre una ruta como el Camino de Santiago y es muy bonito de hacer. Ahí tenéis una foto que son unos paisajes increíbles, ¿no? Bueno, ¿por qué menciono el muro? Porque para proteger el muro, a lo largo de su recorrido, había una serie de campamentos militares romanos. Campamentos militares en los que vivían los militares allí destacados y sus familias. En uno de estos campamentos, Vindolanda, por cuestiones muy curiosas, bueno, que no vienen a cuento, el terreno ha conservado materia orgánica que normalmente en otros casos se pierde. Parte de esta materia orgánica es esto que tenéis ahí, son cartas. Cartas escritas sobre láminas muy finas de madera, del tamaño de una mano, y que se agrupaban haciendo una especie de libritos, como veis ahí, sujetos por cuerdecitas, ¿no? Estas cartas se encuentran en un basurero en Vindolanda, es decir, eran cartas que ya se habían recibido y habían sido desechadas, y son cartas que se intercambian con miembros de otros campamentos que están situados más o menos cerca a lo largo del recorrido del muro. ¿Qué pasa? Que entre esas cartas pues hay muchas que se ocupan del día a día de la organización del campamento militar, habituallamiento, listados, compra, lo que necesitamos, si cambiamos a un soldado, quién le toca la guardia y tal, pero hay otras que se escriben las mujeres, las esposas de los soldados que estaban allí destacados. Esta es especialmente bonita, es una carta que escribe Claudia Severa a su amiga Lepidina para invitarla a su cumpleaños. Se la escribe, ahí tenéis lo que dice. El 11 de septiembre, con motivo de la celebración de mi cumpleaños, te hago una cálida invitación para que te asegures de venir a nuestra casa, ¿no? Además, pues le da sus recuerdos para Cerial, su marido, ¿no? Su marido Helio y su pequeño hijo pues les envían salud, es decir, se está dejando patente la relación entre las dos familias, ¿no? Sabemos dónde vivía Lepidina, que es la receptora de la carta, que vivía en Vindolanda. No sabemos exactamente dónde vivía Claudia Severa, debía vivir en otro de los fuertes, que no está localizado, pero lo que sí sabemos es que había contacto entre familias de los distintos fuertes y movimientos entre ellas, ¿no? El segunda mano, esto que pone segunda mano, quiere decir que no la ha escrito la misma que la primera, y es lo bonito de esta carta. La primera mano la ha escrito un escriba, había secretarios que se dedicaban, tú les dictas la carta y ellos te la escriben. La segunda mano es un mensaje escrito directamente por la propia Claudia Severa, es decir, Claudia Severa leía y sabía escribir, ¿no? Y ella se encarga de escribirle la despedida a su amiga, a la que llama hermana, soror. Esto es importante también por algo que vamos a ver después, ¿no? Y se ve como, bueno, queda patente, ¿no? Con mi alma querida, espero que te vaya bien, el afecto que existía entre las dos mujeres, que probablemente no se conocían de nada, se habían conocido ahí, porque por los nombres y demás sabemos que eran de orígenes muy lejanos entre ellas, ni siquiera eran romanas de lo que uno entiende romano de Roma, eran de una región que hoy se encuentra por los Países Bajos aproximadamente, con lo cual es posible que ni siquiera el latín fuera su lengua materna, para empezar. Entre Claudia Severa y Lepidina hay varias cartas, hemos rescatado varias cartas, otra es esta, en la que también siempre son cartas de Claudia Severa a Lepidina, que es la que vive en Vindolanda, ¿no? Y le habla de que le ha pedido permiso a su marido para poder ir a verla. Por lo que sabemos es un viaje que no es un viaje de un día. En un momento de la carta que lo he quitado porque es fragmentario, ella dice que se va a quedar una noche en X, en un albergue X, con lo cual está a más de un día de distancia, ¿no? Le ha pedido permiso a su marido y su marido le ha dejado que vaya a visitarla. Y vuelve a despedirse con esa segunda mano, con lo mismo que le ha dicho antes: adiós mi hermana, mi alma más querida y más ansiada, ¿no? Es decir, había una relación muy estrecha entre ellas dos sin que realmente fueran parientes de nada, ¿no? Y aquí tenemos otro fragmento que entendemos que es de una carta también entre ellas, lo que pasa que es muy fragmentario, ¿no? Adiós, hermana queridísima, pues Severa es esa misma despedida que está usando ella en las otras cartas, ¿no? Estas cartas son sobre todo importantes porque es el primer documento escrito por una mujer con autoría conocida
que conservamos en lengua latina. Es aproximadamente del final del siglo II, principio del siglo II, a lo largo del siglo II. Y es interesante por eso, primer documento firmado con nombres y apellidos escrito en latín por una mujer. Nos vamos a Pompeya. Probablemente todos también la conocéis, os suena, es esta ciudad que muere, destruida, bueno, perece destruida por el Vesubio, que es ese volcán imponente que veis ahí al fondo, en el 79 después de Cristo. Ha sido objeto de muchas películas, mejores o peores, pero todos la conocemos, ¿no?, por las trágicas circunstancias en las que desaparece y por estos calcos que se hacen de las personas que perecieron en aquella desgracia y que son muy sobrecogedores, ¿no? También conocemos a Pompeya porque está llena de grafitos. Grafitos que normalmente se nos enseñan o a los que se alude porque tienen todos un contenido erótico muy grande. Pero es que hay muchos grafitos, no solo los eróticos, muchísimos, hay grafitos de todo tipo. Lo que pasa es que, pues al final el morbillo nos puede, ¿no? Y siempre acabamos citando lo mismo, ¿no? Y yo quiero ofrecer hoy una reflexión sobre esos motivos eróticos. ¿Alguna vez os habéis planteado grafitos, que no solo los escribían los hombres? Las mujeres también los escribían. Las mujeres también eran grafiteras, es decir, no lo sé, es algo que a mí me pasó de un día encontrarme con un grafito que yo dije, pero si esto está escrito por una mujer, y pensé, oye, ¿por qué no? Es que no me lo había planteado nunca. Vivimos con esa idea tan arraigada de la masculinidad en la antigüedad, ¿no?, que a veces se nos olvida que las mujeres también eran parte de esa vida cotidiana, ¿no? Y hoy os he traído algunos ejemplos de grafitos escritos por mujeres. Son más antiguos que los de las cartas de Claudia Severa y Lepidina. Es decir, el documento más antiguo escrito por una mujer en latín serían estos, pero estos no sabemos quién los escribió, es la diferencia, los otros sí, ¿no? Y tenemos, os he hecho una selección de textos muy variados, desde textos que ha escrito una esclava, que tenéis ahí al principio, Mete, la esclava de Cominia, ama a Crestus, que también es un esclavo, que la Venus de Pompeya les sea propicia y puedan vivir siempre en armonía. Venus era la patrona de Pompeya, era la divinidad titular de la ciudad, ¿no? Y aparecen muchos grafitos, ¿no? Bueno, esto es un grafito que está en el pasillo que da acceso al teatro, donde la gente pues iba a echar el rato, charlaba, se veía lo que fuera, pues allí lo dejo escrito, ¿no? Pero tenemos otros que están escritos en casas privadas, como el siguiente. El siguiente, además, es un texto literario, es un texto que está escrito en verso, que está muy bien escrito. La persona que lo escribió tenía un grado de alfabetización muy alto. Y si no era de su propia autoría, sería algún poema que se había aprendido, pero igualmente escrito por una mujer, ¿no? Ojalá pudiera tener tus tiernos brazos rodeando mi cuello y librar besos de tus tiernos labios. Muchas veces yo, despierta a altas horas de la noche, desamparada, me decía a mí misma, muchos a los que la fortuna ensalza, luego de repente los abate y pisotea. De igual modo, tan pronto como Venus une a los enamorados, el día los separa. Estaba un poco, entiendo, despechada, ¿no? A ver, se veía ahí, había sufrimiento, mucha alegría no se desprende de los versos, pero son versos de una composición, una calidad excelente, ¿no? Y el último, que también está en la Casa de las Musas, pues dice algo parecido. Si sintieras el fuego del amor, mulero, te daría, entendemos que es una escena en la que a una chica alguien la está llevando a Pompeya, ¿no? Un mulero. Mulero, te darías más prisa por encontrarte con Venus. Venus es el amor. Amo a un joven encantador. Te lo ruego, apura, vamos, coge las riendas y dale, ¿no? Ese dale es como, es que no sabía cómo traducirlo en español, pero es el gesto de darle, ¿no?, a la mula. Llévame a Pompeya donde está mi dulce amor, ¿no? Me parece súper bonito y eso está escrito en las paredes de Pompeya. No he hecho un estudio exhaustivo, me apetecería hacerlo porque seguramente hay muchos grafitos escritos por mujeres. Lo que pasa es que es difícil detectarlos. Hay que detectar algún despierta, por ejemplo, un adjetivo femenino, es decir, porque no están firmados muchas veces, ¿no? Y están ahí también igualmente, silenciadas en las paredes de Pompeya.
Hacia finales de la República, inicios del Imperio, siglo I a.C., hemos dado un salto un poco atrás en el tiempo. El hábito de la lectura se convierte en una ocupación cotidiana, es decir, se generaliza el uso de libros, que para ellos no tenían forma de libros, sino de eso que tenéis ahí, que llamamos volúmenes, son rollos de papiro. El papiro eran rollos que alcanzaban una longitud de 20 o 30 metros y que tenían un mecanismo de uso un poco como las antiguas cintas que se rebobinaban, es decir, uno iba abriendo el papiro para leerlo y lo iba cerrando por el otro lado, con lo cual al final, cuando acababas la lectura, había que rebobinarlo para volver al principio del libro. Y se escribía en columnas, como tenéis ahí. Esto es un cuadro, bueno, un cuadro moderno del siglo XIX, pero está muy bien retratado, ¿no? Se generaliza en ese momento, como digo, el uso, el comercio de libros y la copia de los mismos, y las mujeres también participan de esta nueva costumbre, ¿no? Estas mujeres a las que siempre se había tenido, se usa en la literatura como modelos de virtud, pues también se incluyen en esta nueva costumbre. Se usa a las mujeres en la literatura como modelos de virtud precisamente para servir de modelo a las mujeres reales. Y cuando no se las usa como modelos de virtud, pues se las critica mucho, como a Livia, como a Agripina o como a otras mujeres pérfidas a lo largo de la historia que cuentan los relatos romanos de forma ejemplificante, ¿no? Para servir de ejemplos moralizantes. Vamos a hablar un poco del tópico de la docta puella, la chica instruida o algo así, que empieza también a generalizarse a partir de esta época en la que, como hemos dicho, pues las mujeres, las ricas, recibían una instrucción que en muchos casos les daba una inteligencia y unas capacidades que también resultaban atractivas para los hombres, ¿no? De hecho, Propercio, que es un elegíaco, es un señor que escribe poemas de amor, habla de la chica que le ha cautivado no por su belleza, no por su rostro, aunque es espléndido, ni su cabello, que cae ordenadamente por su cuello suave, ni sus ojos. Me ha cautivado su elegancia en el baile. Ya tenemos esta chica ha sido educada según los preceptos romanos. Me ha cautivado cuando tantea versos en ritmo eolio, es decir, cuando recita cantando poesía. Tan experta en tañer la lira como Aganipe, ¿no? Y cuando compara sus escritos, es decir, escribe, con la antigua Corina, que es una poetisa griega, cuyos versos piensa que ninguna otra puede igualar a los suyos, ¿no? Es decir, era una docta puella en toda regla, ¿no? Pero escribe cosas que son privadas, es decir, no es una escritora. Ovidio igual, Ovidio alaba el talento de su hija, bueno, hay quien la llama hijastra, Perilla no sabemos si la adoptó, no sabemos exactamente qué pasó, ¿no? Pero bueno, él le escribe y deja patente en estas cartas, pseudocartas, que nosotros conocemos como tristes, porque son muy tristes, porque él las escribe desde el destierro, precisamente, no sabemos por qué, por algún lío de faldas, del que resultó exiliado por el emperador Augusto. Algunos dicen que es que intentó, liarse con la propia hija del emperador. No se sabe muy bien por qué a Ovidio se le exilia, pero ahí está, ¿no? Y le escribe a Perilla y le pregunta, ¿no? Porque él teme que en su ausencia ella haya abandonado pues esa formación que él había iniciado con ella, ¿no? Le dice, tú también te aplicas a nuestros estudios comunes y compones doctos poemas en un métrono patrio. Un métrono patrio quiere decir en metro griego, porque los romanos no tenían métrica propia, la adaptan de los griegos, ¿no? La naturaleza, de acuerdo con el destino, te ha dotado de púdicas costumbres, fundamental, y de cualidades excepcionales y de talento. Si permanece aún ese mismo fuego en tu pecho, únicamente la poetisa de Lesbos superará tu obra. La poetisa de Lesbos es Safo. Mientras pudo ser, yo estaba, con frecuencia tú me leías tus poemas y yo te leía los míos, unas veces era tu juez, otras tu maestro, unas veces prestaba oídos a tus versos recién compuestos y otras, cuando interrumpías tu labor, yo era el motivo de tu rubor. Es decir, había cierta complicidad entre los dos y él se considera en este caso el tutor y el artífice de que esta chica explote su talento, ¿no? El talento que, como vemos, no va más allá pues, de un entretenimiento, un hobby, algo que ella tiene que hacer en el día a día. En ningún momento se plantea que la obra que ella haya escrito se dé a conocer en círculos a la vista pública, ¿no? Volvemos a Plinio, el que nos ha hablado antes sobre su joven esposa, que escribe algo
sobre la mujer de uno de sus amigos, que es muy significativo en este sentido, ¿no? Hace poco me ha leído unas cartas, es decir, su amigo Pompeyo Saturnino le ha leído unas cartas hace poco, se lo está contando a un tercero. Decían que eran de su esposa. Yo creí leer a Plauto o a Terencio en prosa, Plauto o Terencio, grandes autores del teatro latino. Ya sean de su esposa, como él asegura, o de él mismo, como niega, me parece merecedor de tal fama quien pudo escribirlas o convertir a su esposa en mujer tan lustrada y erudita. Aquí se dan dos cosas. Una, que Plinio no considera que una mujer pueda tener capacidad para escribir algo tan bueno. Y dos, que si la tiene es porque su esposo la ha educado y entrenado para ello. Es decir, bueno, poco más que comentar. Vamos con la primera escritora latina que os traigo hoy aquí, y la más conocida, es Egeria. Egeria la sufren nuestros alumnos de latín vulgar porque, bueno, pues fue una escritora viajera, llamémosla hispano-romana, que escribió un libro que nosotros llamamos la Peregrinatio Egeriae o el itinerario de Egeria, algo así. Bueno, tiene distintos nombres, ¿no? Es interesante porque es verdad, es la primera escritora nacida en tierra hispana de nombre conocido y su libro de viajes es el relato más antiguo del que tenemos noticias escrito en nuestro país. Aquí las fuentes se pelean un poco, pero parece que Egeria era gallega. A ver, ¿dónde la tengo aquí? Aquí la tengo. Vale, Egeria era gallega. ¿Qué hace Egeria? Egeria hace un viaje tan largo como una peregrinación a Jerusalén, a los lugares santos. En un momento en el que el cristianismo acababa de ser declarado religión oficial del imperio por el edicto de Tesalónica hacia el 380, ella se va en el 381, nada, un año después se va. Y nos cuenta en su... Era una especie de cuaderno de viaje, no estoy segura de si de verdad lo escribió con vistas a publicarlo o simplemente era algo para recordar el viaje que ella estaba haciendo para que lo leyeran luego sus hermanas a las que ella se refiere en el libro. Por eso os he dicho antes que recordaréis el término soros, lo de hermana, porque es que muchas veces se la llama la monja Egeria, por el hecho de escribirle a sus hermanas y de que fuera cristiana, como si perteneciera a algún tipo de comunidad, pero puede ser que simplemente le esté escribiendo a sus amigas. Lo que es seguro es que no estaba casada, eso sí lo sabemos, si no probablemente no hubiera hecho ese viaje, o lo hubiera hecho con su marido, pero no tenía por qué ser una monja por el hecho de escribirle a sus hermanas, y es que se la conoce como la monja Egeria, la pobre. Bueno, pues Egeria hace ese viaje durante aproximadamente 3 años, y además de escribir en un latín vulgar, que no significa que sea un latín menos culto, simplemente es un latín tardío con rasgos ya que van premonizando esa evolución que va a sufrir el latín hacia las lenguas romances, y nos da muchos datos sobre ella misma, sobre quién era y qué hacía, ¿no? El viaje en la antigüedad se generaliza gracias a 2 cosas. Una era el sistema viario del Imperio Romano, que se va construyendo desde Augusto, o incluso un poco antes ya, en tiempos de la República, sobre todo con el fin de que el ejército pueda desplazarse rápidamente y de forma efectiva y facilitar el comercio. Pero como efecto secundario, ¿no? Tenemos el hecho de que se promueve también el movimiento de personas de forma fácil. Otra cosa que promueve el turismo, sobre todo en esta época, aunque existía desde antes, es la paz y prosperidad de la que goza el imperio en ese momento. Entonces, estos 2 motivos crean o están detrás de que se cree una especie de circuito comercial de peregrinaciones. Este mapa que veis ahí es del siglo IV, justo en la época en la que Egeria viaja, y es un mapa de carreteras del Imperio Romano. Aquí tenéis a Roma como centro del imperio, y luego de Roma pues van partiendo diversas calzadas con su nombre, y se nos indica además las distintas opciones de hospedaje que hay a lo largo de cada calzada, con lo cual la gente no viajaba a ciegas, la gente sabía qué itinerario estaba haciendo,
cuántas millas tenía su camino y dónde ir pasando la noche en cada sitio, ¿no? Es decir, eran viajes organizados, ¿no? Todo esto además pues promueve el turismo casi en términos que para nosotros son muy modernos, ¿no? En la obra de Egeria pues encontramos los 3 pilares básicos para la promoción turística, que es un mensaje adaptado a un público objetivo, que es su grupo de amigas o de compañeras monjas, no lo sabemos. El tratamiento de la narración como experiencia, es decir, ella ofrece su testimonio con sus propias opiniones, lo que ve, quién les lleva y tal. Y luego la llamada a una acción concreta, que es que se recuerde ese viaje, e incluso pues si alguien quiere repetirlo, seguir sus pasos, ahí tiene esta guía de viaje que he escrito yo, ¿no? Os pongo algunos fragmentos de este diario de viaje de Egeria para que veáis distintos puntos, ¿no? Como el camino por donde teníamos que ir era aquel valle de en medio que se extiende a lo largo, donde se acomodaron los hijos de Israel, mientras Moisés subía al monte de Dios y bajaba, bla, bla, bla. Nos iban mostrando aquellos santos siempre, cada uno de los lugares por todo el valle, como cuando vinimos, es decir, ella llevaba guías. A veces incluso se entiende que lleva cierta escolta, es decir, deducimos que era de la élite porque llevaba salvoconductos, llevaba escoltas y llevaba gente que le iba mostrando los santos lugares, ¿no? Proseguía adelante no sin grandes fatigas, pero el cansancio apenas hacía mella en mí, y si no acusaba la fatiga se debía a que al fin veía cumplirse mi deseo, es decir, estaba en buena forma física y estaba haciendo un viaje que además le requería muchos esfuerzos, pero ella hacía con ilusión porque era como su sueño, peregrinar a Tierra Santa. La peregrinación hacia Tierra Santa, no lo he dicho, pero se pone de moda poco antes, cuando Santa Elena, la madre de Constantino I, dice que ha encontrado los restos de la Santa Cruz, ¿no? Y entonces es cuando los cristianos empiezan a ir a esos lugares, bueno, pues por curiosidad y por recorrer distintos itinerarios, ¿no? Luego aquí vemos a la verdadera Egeria, que es una señora pues crítica, escéptica, con carisma, ¿no? Dice, creedme, cuando nosotros inspeccionamos el paraje no vimos la estatua de sal por ninguna parte, ¿para qué vamos a engañarnos, ¿no? Es decir, nadie esperaba encontrar aquí la estatua de sal. Y luego, como soy un poco curiosa, pregunté enseguida de qué valle era aquel para que un santo monje hubiera plantado allí su eremitorio. Es decir, ella misma se declara curiosa, ¿no? Ella es la que nos va dando datos sobre ella misma en su obra. He puesto este sello que me parece bonito, con el que se homenajeó a Egeria el año en que yo nací, hace ya mucho, precisamente como primera escritora española reconocida, ¿no? Procedente de Galicia, y aquí se van viendo esos miliarios que apuntaban o marcaban todos los puntos a lo largo de las vías romanas que ella fue siguiendo hacia su camino, ¿no? Datos sobre los que no hay discusión, como estamos viendo sobre Egeria, pues su ascendencia noble, su posición económica acomodada que le permite pues, invertir en un viaje de 2 años, ¿no? Además, como yo digo, un viaje a pensión completa. Su notable cultura, ella llevaba libros con ella, los va mencionando y va leyendo libros o sobre todo las escrituras cuando va llegando a los sitios, ¿no? Para ver qué dicen. Además era culta, hablaba griego, porque probablemente muchos de esos libros que ella llevaba estaban escritos en griego. Y luego pues se la revela como una mujer de profunda religiosidad, pero también de una curiosidad ilimitada, ¿no? Es lo que ella dice. Además era una señora pues, que se la ve muy independiente, ¿no? Y que a los propios personajes con los que se va cruzando los cautiva por su empatía, por su carisma, por quizá tener unas cualidades y una independencia que no eran normales en las mujeres de la época, ¿no? Ay, siempre tengo tendencia. Pero no olvidemos que estamos en el siglo IV después de Cristo, ¿eh? Se nos va entonces, volvemos a ese vacío, porque hemos pasado de textos que no son literarios del siglo I al siglo IV. ¿Qué hay por medio? Pues por medio es difícil saber qué hay. Por medio tenemos que sepamos 100% a una tal Sulpicia. Sulpicia era huérfana de padre, la educa, asume su tutoría y su educación, como era habitual cuando alguien quedaba huérfana de padre, uno de sus tíos, ¿no? Que era Mesala Corvino, conocido bueno, por diversas hazañas en la historia de Roma.
Mesala era muy amigo del emperador Augusto, coinciden en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, Sulpicia se crea en esa posición privilegiada, recibe como tal la educación que, bueno, que se esperaba y que ya hemos visto que recibían las chicas de la élite, y debió de gozar, en tanto que Mesala en su época era mecenas de distintos escritores romanos, del contacto con ese ambiente de creación literaria que su tío promovía, ¿no? Y en ese sentido estuvo de alguna forma inserta en él y conocía de primera mano a poetas como Tibulo, que era uno de los mantenidos o patrocinados por Mesala, ¿no? La obra poética de Sulpicia se conoce un poco de casualidad, se la encuentra en un manuscrito anexa a los poemas de Tibulo, ni siquiera se transmiten como si fueran propios de ella, ¿no? Parece que se le atribuyen a él ese libro tercero, hasta que en el siglo XVIII se establece que no son de composición de Tibulo, ni pueden serlo por los motivos que ahora veremos. Entonces, bueno, esta autoría, incluso la época en la que se fechan, siguen siendo objeto hoy de un amplio debate que probablemente no se produciría si la autora de esas líneas no se considerase una mujer, tengo que decirlo. Sulpicia es la primera escritora romana de la que se conservan textos poéticos. Hemos pasado del siglo IV después de Cristo con Egeria al siglo I antes de Cristo. Egeria, como hemos visto, escribe en prosa, una especie de cartas, y Sulpicia escribe poemas. Son textos literarios muy distintos entre ellos y de temática muy distinta, ¿no? Los poemas de Sulpicia se enumeran como del 13 al 18 dentro de este corpus de poemas de Catulo, ¿no? De Tibulo. Como he dicho antes, es muy difícil asumir que estos sean de Tibulo, porque es ella la que habla en primera persona, es Sulpicia la que habla, no es Tibulo, es ella, y sale su nombre, Sulpicia. Entonces es un poco complicado asumir que como poco la autoría sea de un hombre, ¿no? Luego el corpus contiene otros 4 poemas, del 8 al 12, que tienen a Sulpicia como tema y personaje principal, pero que realmente no se sabe bien si eran de ella o los escribió otra persona dedicados a ella, ¿no? La historia de los pocos poemas que conservamos de Sulpicia son suficientes como para reconstruir su historia de amor con Cerinto, un chico llamado Cerinto. Cerinto no era su nombre de verdad, era un seudónimo, y es algo que es muy normal en la elegía romana. Luego os explico algo más de ello. Pero de momento nos quedamos con que Sulpicia nos habla de su historia de amor con Cerinto, ¿no? Aquí tenéis varios momentos. El primero es: al fin me llegó el amor, ¿no? Me he enamorado. Y es tanto amor, que ocultarlo por pudor antes que confesarlo a alguien, peor reputación me daría. Ya estamos con la reputación, ¿no? Yo no quiero confiar nada a tablillas selladas para que nadie antes que mi amor lo sepa. Tablillas selladas son cartas selladas, ¿no? Como ese lacre que le ponemos. Pero me encanta obrar contra la norma. Fingir que el qué dirán me importa. Fuimos la una digna del otro, que digan eso. Es decir, ella está hablando precisamente de romper las cadenas que la someten a esas costumbres sociales, ¿no? El qué dirán, el actuar conforme a la norma, conforme a lo que te han enseñado, el ser una chica pues, pudorosa, tal, bueno, lo que sea, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que a su tío Mesala no le gusta esta actitud, ¿no? Y la castiga. Entre otras cosas, la castiga enviándola lejos por el cumpleaños de Cerinto. No le deja estar en el cumpleaños de Cerinto y ella está muy enfadada, ¿no? Dice: se acerca el cumpleaños aborrecible, que en el fastidioso campo triste tendré que pasar y sin Cerinto. ¿Hay algo más grato que la ciudad? ¿Es apropiado para una chica una casa de campo y el frío del río del lugar de Arezzo está en Arezzo, ¿no? Descansa de una vez Mesala, preocupado por mí en demasía. A veces, pariente, no son oportunos los viajes. Me llevas, pero aquí dejo alma y sentidos por mi propia decisión, aunque tú no lo permitas, ¿no? Ella se está rebelando incluso contra ese castigo que su propio tío le está imponiendo, ¿no? Por tanto, como estamos viendo, pues la obra de Sulpicia es autobiográfica. Lo poco que sabemos de ella lo sabemos a través de estas obras, ¿no? Y bueno, pues es evidente que tiene una fuerte carga amorosa, muy
pseudoerótica, podemos decir, ¿no? Y que está centrada en ese amante como objeto de adoración y pasión que ella siente por él, ¿no? Otros poemas, por ejemplo, que como os digo, nos ayudan a reconstruir esta historia de amor, pues el amante le ha sido infiel. Resulta curioso que te creas tan seguro ya de mí que no voy a caer de repente como una tonta, ¿no? Sea tuya la preocupación por la toga y la pelleja que la lleva. Pelleja es un término suave para lo que dice en latín, en este caso, ahí lo dejo, cargada con su cesto, antes que Sulpicia, la hija de Servio, las prostitutas llevaban un cesto, ¿no? Es decir, él ha preferido a una prostituta en lugar de a Sulpicia, hija de Servio, que soy de la nobleza, oye. Por mí se preocupan quienes tienen motivo máximo de desvelo, que no vaya a acostarme con cualquiera, que eres tú, ¿no? Está súper despechada Sulpicia ahí, ¿no? Luego volvemos con Cerinto arrepentido, porque ella ha estado mala, la fiebre le asalta, tal, y entonces él parece que de pronto se ha arrepentido, ¿no? Pero ella no le cree, ella está resentida, ¿no? ¿De qué me valdría librarme de la enfermedad si tú puedes sobrellevar mis vales con corazón indiferente? Es decir, yo a ti te doy igual, no hagas el papel, ¿no? Y luego igual, Sulpicia muy resentida, ¿no? Para ti no soy yo, luz mía, una ansia tan ardiente como parece que fui hace unos días. Es decir, se te está pasando, ¿no? No sé, hay un fuego ahí que la abraza a la pobre, ¿no? ¿Qué pasa? Pues durante mucho tiempo los académicos utilizaron o consideraron a Sulpicia como una autora aficionada, sin mayor relevancia excepto por razones de género. ¿Aficionada por qué? Porque es una mujer, porque no hay nada en su poesía que no esté a la altura de cualquiera de los elegíacos, por ejemplo, pero es una mujer, ¿no? Algunos eruditos, incluso como hemos dicho, objetan que las elegías incluso fueran obra de una mujer, sosteniendo que los poemas son demasiado atrevidos para haber sido escritos por una dama romana. Es que ellas no podían sacar los pies del plato. ¿Y por qué no? ¿Por qué no podía haber mujeres que los sacaran? El problema es que la historia las ha silenciado precisamente por sacarlos, ¿no? Y luego, pues, otras opiniones, ¿no?, de grandes estudiosos como Lachmann, bueno, que sostiene que fue el corpus publicado a través de los archivos de Mesala, es decir, los papeles que obraban en poder de este hombre, y que ahí se mezcla lo bueno y lo malo y lo mediocre con lo bueno. Por supuesto que era lo malo y lo mediocre, pues la parte de Sulpicia, no la parte de Tibulo, ¿no? Y luego otro, Seri Davis, pues se refiere al tercer libro como el de los literatos menores, ¿no?, que escribieron poemas carentes de ambición. Bueno, pues bien, está bien, pero yo como filóloga os digo que los poemas de Sulpicia están a la altura de cualquiera de los elegíacos. No solo están a la altura, sino que se adaptan perfectamente a ese género literario que tiene unos cánones que todo autor que quiera escribir elegías tiene que cumplir. Todos estos autores que tenéis ahí, Tibulo, Propercio, Catulo, Horacio, Ovidio, todos escribieron poemas de amor a una dama de la que estaban enamorados. Todas estas chicas se conocen con esos nombres: Delia, Cintia, Lesbia, Lidia, todos son seudónimos. Hay una persona real detrás, que normalmente sabemos quién es a través de otras historias, pero nunca revelan el nombre. Cerinto era un seudónimo también. Podemos imaginar quién era, parece que, bueno, se intuye, era un hombre casado. Como muchas de estas chicas eran chicas casadas. Y ahí está el juego, ¿no? ¿Qué hay en las obras de los elegíacos? Que encontramos igual en la obra de Sulpicia: la pasión arrolladora, la adoración del autor por su amante, el uso de seudónimos, como ya hemos dicho, la entrega ciega, luego todo este círculo de amor abrasador, pero luego la separación, el abandono, la infidelidad, la traición, la esperanza por la reconciliación, el posterior reencuentro y la permanencia a pesar del rencor y la desconfianza porque el amor es más grande. Todo esto son una serie de tópicos literarios que enmarcan la composición de la elegía latina, en la que todos estos autores masculinos participan y los cumplen uno por uno, y que Sulpicia también lo hace. Es decir, ella
compone en los mismos términos en los que componían los demás, con la misma calidad literaria, respetando esa misma tradición al escribir sus versos, demostrando una preocupación formal clara por lo que escribía, además de su formación, para adaptarse a los cánones literarios de la elegía, y con un dominio de la técnica muy amplio. O sea, es decir, si le quitamos el nombre de Sulpicia y se lo damos a estos señores tan serios, ninguno diría que son poetas menores o composiciones sin ambición. El problema es que está el nombre de Sulpicia ahí, ¿no? Para mi entender, ¿no? Tenemos otra Sulpicia, y siento deciros que ya es la última que os voy a enseñar hoy, es que no tenemos más, os hago un spoiler. A esta Sulpicia se le llama Sulpicia la menor, fijaos, ya es despectivo de entrada. ¿Por qué? ¿Simplemente porque se llama Sulpicia como la otra? No es la menor, es otra Sulpicia, ya está. Es una Sulpicia que vivió, bueno, unos 80, 90 años después de la primera, ya durante el reinado de Domiciano, final del siglo I. Parece que escribió un volumen de poemas, escribiendo también con mucha libertad de lenguaje, los métodos empleados para seducir a su esposo. Aquí ya hay una diferencia. La Sulpicia primera no estaba casada, era joven. Esta chica era igualmente joven, pero ya estaba casada. Es decir, la idea de la que parte su composición poética ya es otra, es mantener el afecto de mi esposo. Esto entra, por ejemplo, o conecta directamente con obras como El arte de amar, de Ovidio, en la que él da trucos para ligarse a alguien, ¿no? O para cómo mantener el favor de tu chica, cómo agradarla, cómo hacer que te desee, un poco lo mismo, ¿no? De ella conocemos también, que realmente es lo que más nos ha quedado, lo que nos ha llegado más completo, una sátira, que era un género específico romano, con 70 hexámetros, que es un tipo de verso, en la que dialoga con la musa Calíope. Fijaos, ya de por sí el tema es culto, pero dialoga contra el edicto de Domiciano, contra un tema político. Domiciano emite un edicto en el 94 por el que se exilia a los filósofos, porque se les ve como una amenaza. Parecía que corrompían las mentes, ¿no? de los jóvenes. Bueno, al final todo lo que vaya contra lo que tú quieres imponer es una amenaza, efectivamente, ¿no? Y ella pues tuvo los arrojos de componer esta sátira en la que criticaba al propio emperador, que le podría haber salido la broma cara. Fijaos, busqué a Sulpicia la menor en un diccionario de biografías sobre autores griegos y romanos, y fijaos lo que me encontré. Desde un punto de vista literario posee pequeño interés, es floja, sin sentido y carente de espíritu. Esto es lo que dice de Sulpicia, es decir, pero si no se conserva casi nada de ella, ¿cómo vas a opinar? ¿Cómo vas a decir algo así, no? Sin embargo, fijaos, Sulpicia fue alabada por Marcial, que es un poeta que nosotros hoy conocemos, famoso, coetáneo en su época. Marcial, del quien el propio Plinio, este que hemos mencionado en sus cartas, dice que era un poetilla sin importancia. Se muere Marcial y él le escribe una carta a alguien, a un amigo, le dice: me he enterado que se ha muerto Marcial, me cae pena, me caía simpático, probablemente sus obras no llegaran a la posteridad, pero era buena persona, ¿no? Pues Marcial alabó el talento de Sulpicia ya en su época, ¿no? No solo eso, sino que siglos después, 3, 4 siglos después, tenemos autores de reconocido prestigio, tanto en su época como ahora, que la siguen mencionando. Ausonio, en el siglo IV, habla de las cualidades críticas de Sulpicia. Sidonio Apolinar, en el V, la menciona entre su obra entre los grandes compositores latinos. ¿Por qué la iba a mencionar? Si no la conocía, si no la había leído, si no le parecía digna de mención, ¿por qué? ¿No? Es curioso que para la crítica moderna sea weak y pointless, y para los autores latinos pues fuera una compositora, bueno, tan a la altura como cualquier hombre, ¿no? Conocemos, como he dicho, es que no conocemos la obra de Sulpicia, conocemos a Sulpicia por los epigramas de Marcial. Él, en uno de sus epigramas, la representa como modelo de castidad, es decir, que ella escribiera poesía erótica no eliminaba el hecho de que ella fuera una matrona romana como se esperaba que lo fuera, ¿no? Según a los preceptos morales que se imponían para la sociedad
la sociedad para mujeres como ellas, ¿no? He omitido algunos versos, ¿no? Esta no cuenta la locura de la cólquida, hacía referencia a ciertos episodios mitológicos, es decir, ella en su obra no habla de mitología, sino que enseña amores castos y limpios, juegos, encantos y gracias, es decir, esta señora está casada y es una señora respetable. Quien apreciara como es debido sus poemas dirá que no hay mujer más descarada, dirá que no hay mujer más recatada, se dan las dos cosas, una cosa no quita la otra. Con esta condiscípula o con esta maestra estarías mejor enseñada y con más pudor. En vano, pues, ella no viviría ni como esposa del Tonante, de Zeus, ni como querida de Baco, ni de Apolo, de versele arrebatado a Caleno. Es decir, ella es fiel a su esposo Caleno, que creo que nos he dicho cómo se llamaba hasta ahora, su esposo es Caleno, ¿no? Luego, Marcial escribe otro poema con motivo del aniversario de bodas de Caleno y Sulpicia. Hay quienes interpretan este poema como un poema que se escribe en un momento en el que Sulpicia ya ha muerto. Es decir, Caleno está viudo. No se sabe bien, ¿no? No parece, porque el tono es como de alegría, ¿no? Y lo está escribiendo además como para celebrar el aniversario, es decir, no tendría mucho sentido. 15 dulces años de matrimonio, Caleno, con tu querida Sulpicia, un Dios te ha concedido y completado, ¿no? Qué batallas de una y otra parte ha contemplado feliz vuestro lecho y vuestra lucerna, embriagada de los efluvios de Niceros. Niceros era un perfumista famoso en la antigua Roma. Los poemas clásicos tienen el problema cuando los leemos hoy día que tienen muchas referencias a cosas que no conocemos, ¿no? Has vivido, Caleno, 3 lustros. Esta es toda la vida que te computa y solo echas cuentas de los días de matrimonio, es decir, para ti solo cuentan los días que has vivido con tu mujer. Si de ellos, después de mucho rogarle, Atropos te devolviera uno, Atropos es una de las parcas, esta señora que cortan los hilos de la vida, lo preferirías antes que 4 veces una vejez pilia. La vejez pilia se refiere a Néstor, rey de Pilos, que vivió pues muchísimos años, ¿no? Es decir, él preferiría volver a uno solo de los días que ha pasado con su mujer que vivir 200 años, ¿no? Por esta despedida hay quienes dicen que Sulpicia ya estaba muerta cuando Marcial escribe este poema, pero no parece que tenga mucho sentido, ¿no? Porque están celebrando precisamente esos 15 años de matrimonio, ¿no? Sidonio Polinar, del que os había hablado antes también, está haciendo una composición para hacer alarde de sus conocimientos sobre la historia de Roma, ¿no? Y sobre la literatura tanto griega como latina, y aquí es cuando dice en su propio poema, refiriéndose a sus líneas, no podrás leer aquí a Getúlico, Marso, Pedón, Silio, Tibulo, ni lo que la musa juguetona de Sulpicia escribió a su amado Caleno, ¿no? Ni la severidad de Persio, ni la donostura de Propercio. Es decir, está citando a los grandes, a Ennio, a Catulo, a Marcial, a los grandes poetas latinos, y entre ellos está metiendo a Sulpicia. ¿Por qué la iba a meter si no la considerase digna o que estuviera a la altura de los demás literatos latinos a los que está citando, ¿no? ¿Qué pasa? Que también la crítica moderna duda de que Ausonio realmente escribiera esto y que sea una interpolación que se ha metido en la propia obra de Ausonio. Bueno, lo duda porque, claro, ¿por qué va a estar ahí Sulpicia, ¿no? Es decir, porque no sé, es como negar lo evidente, ¿no? En la sátira de 60 versos que escribe Sulpicia es esta, no os la he puesto traducida, es simplemente para que veáis la edición. Es una edición también compleja porque tiene muchas partes corruptas, ¿veis? Todas estas cruces señalan lagunas en el manuscrito, es decir, es difícil de entenderla, pero aquí podéis ver, pues bueno, que se refiere a Calíope, ¿no? Dice, dime Calíope, tal, le va haciendo preguntas, ¿no? De por qué está pasando todo esto, en fin, simplemente para que la vierais. ¿Cuál es el estilo literario de Sulpicia? Bueno, estos 2 versitos son lo único que nos queda de su poesía, de esa poesía amorosa que le escribe a su marido. Si ya reparadas las tiras de la colcha me expusiese desnuda acostándome con Caleno. No sabemos de qué está hablando, ¿no? Hay quienes lo sitúan en un momento en la que ella se ha acostado con Caleno, ¿no? Esa colcha está rota como consecuencia de esa lucha amorosa, y se habla pues que la lucha amorosa es un tópico también del epigrama latino, esos 2 amantes que destrozan, ¿no? Destrozan en la habitación, la cama y demás. Bueno, la colcha ya ha sido reparada y yo estoy con Caleno en mi cama, ¿no?
Y hay quien de forma más pudorosa pues la interpreta como símbolo del matrimonio, ¿no? Bueno, se pueden dar las dos opciones porque realmente es que no tenemos nada más con lo que compararlo, no tenemos un contexto que reconstruir, entonces poco se puede decir, ¿no? Respecto a su estilo literario, por lo poco que nos queda, pues sí algo podemos decir, ¿no? Ella escapa de esa posición opacada y secundaria que a la que estaban destinadas las mujeres. Es una poesía autorreferencial también. Tiene libertad de lenguaje, lo usa sin ningún pudor, ¿no? Fue lo que Safo, quizá algo parecido, porque los propios autores antiguos la comparan con ella, representó para los griegos en la poesía femenina, es decir, una poetisa que habla del amor sin pudor, de las relaciones sexuales, en fin, de todo un poco, ¿no? Representa o se refiere a esa pasión, fervor, erotismo como temas recurrentes en su poesía y el rechazo a la temática mitológica del que nos habla Marcial, ¿no? Pero aún así se la sigue viendo como una casta matrona, en latín, como una matrona respetable, de cuyos valores, ¿no?, tradicionales no se duda, a pesar de que bueno, pues, su poesía contiene todo esto que hemos visto, pero se la dedica a su propio marido, ¿no? Y luego sí que podemos entrever también en esta poesía pues, cierto toque de literatura didáctica, en tanto que, como nos dice Marcial, está enseñando a cómo querer a tu marido, ¿no? Y cómo conseguir que su amor por ti sea eterno, ¿no? El caso es que la obra, tanto de ella como de otras mujeres de la antigüedad, pues fue una obra proscrita, no solo de la transmisión literaria, sino de la circulación pública y abierta en su propio tiempo. Es decir, antes hemos hablado del peligro de que una mujer abandone la esfera privada para trasladarse a la pública porque era dominio exclusivo masculino, y aquí pasa un poco igual. En el momento en que tú te conviertes en un autor conocido, tú estás invadiendo esa esfera pública que estaba destinada solo a los hombres. Entonces, todo lo que fuera literatura femenina, desde el primer momento se denostaba, se aparcaba, se entendía simplemente como un ejercicio de erudición, de formación que tenían las mujeres porque se la habían dado, como hemos visto en los textos que os he traído, pero que no se entendía como nada digno de ser ni transmitido, ni editado, ni leído de cara a la posteridad, ¿no? Y por eso no tenemos autoras antiguas, ¿no? Esta visión tan negativa de la mujer, o quizá no negativa, simplemente en la que la mujer no es relevante de la historia, se está intentando cambiar con estudios más actuales. Unfortunately, she was an infomaniac, pues es muy reciente, ¿no? Desafortunadamente era una ninfómana, es algo de lo que se tacha a Mesalina. Mesalina era una ninfómana, oye, una ninfómana porque era una tía lista, ¿no? ¿Le gustaba el sexo? Pues como le gustaba a los hombres, y no se les insulta, ¿no? Entonces, bueno, una nueva historia sobre las mujeres imperiales romanas. Yo no la he leído, justo la llevé a clase el otro día para enseñarla a los alumnos, pero es que acababa de salir. Y pues probablemente aborda un estudio de Agripina, de Mesalina, de Livia, de todas estas mujeres denostadas por la historia por su posición social relevante, porque no hicieron nada más, desde unos términos más sensatos, ¿no? Y luego Historia de Roma en 21 mujeres es el libro del que os he puesto el extracto del prólogo al principio. Es interesante, quizá no ofrezca muchas novedades, simplemente cuenta la historia de Roma desde la óptica de distintas mujeres que aparecen en ellas. ¿Cuál es el problema? Que realmente no puedes aportar nada más sobre estas mujeres porque lo que está es lo que está escrito en la historia de Roma y es ese poquito, no puedes rescatar nada más. Pero lo haces desde otro punto de vista y ya con ese enfoque pues uno, no lo sé, le da muchas cosas que pensar, ¿no? Al menos en este caso, y no está mal. Luego, por ejemplo, también sobre Agripina, estos son todos de la misma autora que se dedica a esto, ¿no? Fijaos, y he puesto la edición en inglés porque la edición en español no respeta esto. Agripina, emperadora, exilio. Hasler es como una prostituta en latín, ¿no? Y una whore igual, prostituta, zorra, ¿no? Es decir, es que estos son los calificativos con los que conocemos a Mesalina, calificativos que la portada en español ha obviado, entonces por eso la he puesto en inglés, porque lo que está haciendo
esta chica en Masuzón es precisamente rescatar una figura tan denostada por la historia como la de Mesalina, mujer a la que ella reconoce como la mujer más extraordinaria en el mundo romano, ¿no? Es decir, la verdad es que tengo ganas de leerlo, a ver qué dice, porque, bueno, es un enfoque muy novedoso, ¿no? También tiene este otro libro sobre mujeres olvidadas en el Imperio Romano, haciendo un guiño a Virginia Woolf, que tiene esa A Rooms of One's Own, ¿no? Es A Room of One's Own. Tampoco lo he conseguido comprar, es que no se distribuyen en España, es curioso. Pero igual siempre abogando, apostando por el rescatar la imagen de mujeres que han sido olvidadas o denostadas y maltratadas, ¿no? Por la historia de Roma. Y por último, esta sugerencia que es lírica superviviente de la antigüedad clásica, que es precisamente lo que estamos haciendo aquí hoy. Son una serie de fragmentos traducidos muy bien por Aurora Luque, que además de traductora pues es poeta y eso se nota. Aurora Luque, pues para que no las conozcáis, esta señora, Premio Nacional de Poesía 2022, y se ha dedicado en esta obra a traducir y a rescatar poesía entremezclada con otras cosas que os voy a enseñar también, porque es poesía, pero no de la que todos entendéis como poesía. Y es poesía del tipo a la que yo me dedico, que es la poesía epigráfica. Esto que tenéis aquí es una inscripción, como las otras dos que os he enseñado al principio de la charla. Son epitafios, es decir, inscripciones funerarias, todas están en verso romano, lo que ellos entendían por verso, que no es el mismo que el nuestro. Ella incluye esta pieza en su libro, y yo la incluyo aquí no porque ella la haya incluido, sino porque nos habla de una Sulpicia. Es una pieza muy interesante. En realidad la inscripción está dedicada a Pétale, que era una esclava, a la que una vez liberada se le da el nombre de Sulpicia, es decir, esta chica se llamaba Sulpicia Pétale. Su epitafio nos dice que era lectora. Una lectora es una persona que se dedica a leerle a la persona que le da de comer, por no decir su dueño, ¿no? O su dueña en este caso. ¿Por qué digo su dueña? Porque se ha especulado mucho sobre que esta chica Pétale fuera la lectora real de Sulpicia, la primera Sulpicia, la más antigua de ellas. En tanto que como chica de la élite pues tendría sus esclavas y podría tener esta chica que leyera sus libros, sus poemas y demás, ¿no? Datos a favor, certeros, pues no tenemos ninguno. Datos en contra, pues los mismos tampoco. O sea, es pura especulación, que cronológicamente coinciden, que es muy curioso que justo Pétale reciba el nombre de Sulpicia, que es el de su dueña, y que su oficio fuera ser lectora. Estamos hablando además de una esclava, es decir, aquí también desmontamos un poco el mito de la esclavitud en Roma. Había esclavos con formación, como Pétale, que le leían a sus esclavos, ¿no? Otra cosa a favor, muy a favor, es la composición métrica, que es perfecta, es de una calidad extrema, es muy, muy buena. Y además la pieza en cuanto a composición es excelente, fijaos. No sé si os dais cuenta, pero yo os lo digo, veis que los versos pares están sangrados, se está señalando la continuación del verso porque se ha tenido que cortar en otro renglón, y luego veis estos pequeños espacios. Aquí se está señalando el final del verso. Son cosas poco habituales en la poesía epigráfica. Se le está dejando al lector unas pautas visuales muy claras para que pueda entender y leer bien el texto que ahí está, ¿no? Y sobre Pétale, pues, ¿qué se nos dice? Vivió más de 34 años y tuvo un hijo. Contempló las bondades de la naturaleza, fue capaz en su arte, resplandeció en belleza, maduró en intelecto, es decir, era una persona instruida. La fortuna envidiosa no quiso que gastara mucho tiempo en vivir, no le ayudó la rueca de los hados, es decir, la fortuna pues no le concedió más tiempo de vida, ¿no? En fin, como os digo, este poema con una perfección métrica pues insólita nos lleva a muchos a plantearnos si de verdad tiene algo que ver con Sulpicia.
sería bonito que lo tuviera, y si no, en cualquier caso, pues nos deja ver esas costumbres literarias de la élite pues que estaban tan presentes en el mundo romano, ¿no? Por mi parte, pues este sería el pequeño recorrido que he traído esta tarde para ofreceros sobre las mujeres escritoras en la antigua Roma. Si tenéis alguna pregunta o queréis hablar de algo de lo que os he presentado, pues estoy a vuestra disposición. No se me olvida. Primero, muchísimas gracias, María. Ha sido un recorrido interesantísimo, ha sido realmente fascinante todo el abanico que nos has mostrado. Si alguien tiene alguna pregunta, una cuestión, algo que plantearle, es el momento. A mí me ha parecido preciosa la relación de esas cartas entre Lepidina y Claudia Severa, ¿no? Me ha parecido interesantísimo que se conserve eso, que quiere decir que si se conserva una, la desgracia es que no se conservaran todas las que claro, habría, es que se encuentran en un basurero, entonces se conservarían pues las más recientes en el tiempo, claro. Claro, ¿no? Y efectivamente, ¿cuántas habría no solo entre ellas, sino entre tantas otras, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente ahí, ¿no? da mucha curiosidad conocer sobre todo la relación que tenían, ¿no? Esa fraternidad, ¿no? Me pareció muy interesante. Como decís, si alguien tiene algo, una cuestión que plantear o algún comentario... Nada, no, la verdad es que... Esto es como los alumnos, ha quedado todo muy claro. Ha quedado clarísimo, nadie tiene duda. No, realmente has hecho un recorrido muy exhaustivo y muy interesante. Yo el único de los que conocía, el de los que has nombrado, el único que conozco el libro es el de Egeria, que sí está publicado, yo lo tengo en casa, y es yo tengo una edición de... Ediciones del Viento, me parece que es. Sí, hay muchas ediciones. Sí, que es un librito. Estaba mirando muy porque con los nervios se me ha pasado. Bueno, nervios no, porque estaba hablando y no quería interrumpir, pero tenía aquí unas citas que he puesto que no sé si no me han salido por error, porque he puesto mal la animación, sobre opiniones de hombres representantes de la Iglesia sobre las mujeres que viajaban en ese momento. Pues eso, a las que acusan un poco de incitar al pecado con su presencia, por ejemplo, en los hostales. Es decir, no estaba bien visto que una mujer como Egeria viajara, una mujer de la élite soltera. No iría sola, llevaría un séquito, pero no estaba nada bien visto. Y me da rabia que no haya salido, no sé, estaba en alguna de estas y no... ¿En la siguiente no será? ¿Que hay más texto? No, hacia abajo. ¿Esa tiene más texto? No, porque estas son las alusiones. Era en una de estas, pues en algún momento o no lo he guardado o no lo he hecho bien porque lo hice ayer a última hora esa parte. Pero bueno, pues que sepáis eso, que no lo he mencionado, pero que no se veía, aunque ella hace gala de esa independencia, de ese carisma, no estaba nada bien visto por sus coetáneos masculinos que emprendieran un viaje así, bueno, eso era fatal, incitando al pecado. Claro. Me ha parecido también muy interesante que ella diga que llega a un determinado valle y no encuentra la estatua de sal. Sí. O sea, es una mujer que va con las escrituras. Va con el libro en la mano. Buscando a ver qué va a encontrar. Y además dice, pero bueno, no esperaba encontrarla, ¿no? Para que nos vamos a engañar. Es como decir, que ella tiene su propio pensamiento crítico. Ella sabe muy bien que esto es un libro, ¿no? Y que como todo libro, pues tiene su parte de fantasía, ¿no? Me ha parecido una preciosidad. Pues nada, bueno, si nadie tiene nada que decir, muchas gracias de nuevo, María. A ti, Rocío. A vosotros por escuchar. Pues nada,